Era un viernes cualquiera en Absard, un pequeño pueblo a las afueras de Teherán, cuando ocurrió lo impensable. El asfalto aún conservaba el calor del sol matutino del 27 de noviembre de 2020, mientras los coches circulaban tranquilamente por la carretera que pronto se convertiría en escenario de una de las operaciones más sofisticadas de la historia moderna. Nadie imaginaba que, en ese preciso momento, el mundo estaba a punto de presenciar algo sacado de una película de ciencia ficción. Una pregunta resonaba en los pasillos de los servicios de inteligencia internacionales. ¿Cómo es posible asesinar a alguien sin siquiera estar presente en la escena del crimen? Si disfrutas de este tipo de historias reales que parecen ficción, ayúdame a conseguir 10 me gusta en este video. Motiva enormemente al canal a seguir destapando estos casos extraordinarios que han marcado la historia del espionaje internacional. Mohsen Fakhrizadeh, conocido por los servicios de inteligencia occidentales como el padre de la bomba iraní, estaba a punto de convertirse en el protagonista de un episodio que redefiniría por completo las reglas del juego en la guerra encubierta entre naciones. Su rutina de viernes, tan predecible como un atardecer en el desierto persa, se había convertido en una trampa perfecta orquestada con precisión quirúrgica. Lo que hacía este caso aún más extraordinario era la tecnología empleada. Una ametralladora operada a distancia y controlada por inteligencia artificial, capaz de distinguir entre objetivos con una precisión que desafiaba cualquier manual de operaciones encubiertas conocido hasta la fecha. Era como si la propia tecnología se hubiera convertido en un agente invisible, ejecutando órdenes a miles de kilómetros de distancia. El Mossad acababa de escribir un nuevo capítulo en la historia del espionaje internacional. Pero tras esta operación aparentemente impecable, se esconden capas de complejidad que van mucho más allá de lo que mostraron las noticias de la época. El programa nuclear iraní, el proyecto Ahmad, el SPND, las crecientes tensiones en Oriente Medio. Todos estos elementos se entrelazaban como piezas de un rompecabezas geopolítico, donde cada movimiento tenía consecuencias que resonarían durante décadas. La pregunta que persiste no es solo ¿cómo lo hicieron?, sino ¿qué significa esto para el futuro de las relaciones internacionales? Cuando la línea entre ciencia, espionaje y guerra se difumina tanto que un científico puede ser eliminado por una máquina pensante, nos enfrentamos a una nueva era donde las reglas del juego han cambiado para siempre. Y para comprender plenamente este episodio que conmocionó al mundo, primero debemos saber quién era realmente este hombre, que se convirtió en el objetivo más buscado de los servicios secretos israelíes. El hombre detrás del misterio nuclear Mohsen Fakhrizadeh no era un simple científico nuclear, más que trabajaba en los laboratorios iraníes. Era una figura que logró conectar dos mundos aparentemente contradictorios con una habilidad casi sobrenatural. Por un lado, un brillante físico graduado de la Universidad Imam Hossein, con un doctorado en física nuclear y una mente capaz de descifrar los secretos más complejos de la fisión atómica. Por el otro, un general de la temida Guardia Revolucionaria iraní, acostumbrado a los protocolos militares y a la férrea disciplina que caracteriza a las fuerzas de élite del país. Era como si fuera simultáneamente Einstein y Patton, combinando genio científico con estrategia militar en una personalidad única que despertó admiración en Irán y terror absoluto en los pasillos de la inteligencia israelí. Su capacidad para navegar por estos universos distintos lo convirtió en una pieza clave en el tablero geopolítico de Oriente Medio. El nombre de Fakhrizadeh empezó a resonar en los servicios de inteligencia occidentales, principalmente por su conexión con el misterioso proyecto Ahmad, una iniciativa que oficialmente nunca existió, pero que, según agencias internacionales, representó la columna vertebral del programa nuclear militar de Irán en la década de 2000. Imaginemos un proyecto tan secreto que incluso su existencia fue negada vehementemente
por las autoridades de Teherán, pero que simultáneamente movilizó a las mentes más brillantes del país en laboratorios ocultos e instalaciones subterráneas. Fakhrizadeh fue descrito como el director de esta orquesta científica clandestina, coordinando la investigación que supuestamente buscaba desarrollar la capacidad de enriquecer uranio con fines militares. Era como si fuera el director invisible de una película que nadie debía ver, pero que todos sabían que se estaba filmando. Las agencias de inteligencia occidentales lo habían estado vigilando durante décadas, intentando descifrar sus movimientos y anticipar sus próximos pasos. Tras el supuesto cierre del proyecto Ahmad, Fakhrizadeh asumió la dirección de la Organización de Investigación e Innovación de Defensa, SPND, entidad que muchos expertos consideraban la sucesora encubierta del programa nuclear militar iraní. Fue una jugada maestra. Oficialmente, la SPND se dedicaba a la investigación de defensa convencional, pero entre bastidores se sospechaba que seguía desarrollando tecnologías de doble uso con aplicaciones tanto civiles como militares. El Organismo Internacional de Energía Atómica incluso publicó informes que mencionaban específicamente su importancia en el contexto del programa nuclear iraní, convirtiéndolo en una especie de celebridad involuntaria en el mundo del espionaje. Y mientras realizaba sus investigaciones en los laboratorios de Teherán, al otro lado del mundo, en las cámaras secretas del Mossad, su nombre encabezaba una lista muy especial, una en la que nadie querría estar: la peligrosa danza del átomo persa. El programa nuclear iraní siempre ha estado envuelto en una niebla de ambigüedad que habría desvelado a cualquier diplomático internacional durante décadas. Desde la década de 1950, cuando el Shah Reza Pahlavi inició la primera investigación nuclear con apoyo estadounidense, hasta la Revolución Islámica de 1979, Irán navegó por aguas turbulentas entre la cooperación internacional y las crecientes sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Era como presenciar una partida de ajedrez donde cada movimiento podía marcar la diferencia entre energía limpia para millones de personas o una bomba capaz de redefinir el equilibrio de poder en Oriente Medio. Las autoridades iraníes siempre mantuvieron la narrativa oficial de que buscaban la energía nuclear únicamente con fines pacíficos, pero los servicios de inteligencia occidentales vieron entre líneas una narrativa completamente diferente. Esta política de ambigüedad se convirtió en un sello distintivo de la diplomacia iraní, manteniendo al mundo en vilo sobre sus verdaderas capacidades nucleares. Las denuncias israelíes sobre el programa nuclear iraní resonaron en los pasillos de las Naciones Unidas con la insistencia de una sirena de alarma incesante. Benjamin Netanyahu, en sus presentaciones ante la Asamblea General de la ONU, incluso utilizó gráficos y dibujos didácticos para explicar al mundo entero por qué consideraba el programa iraní una amenaza existencial para Israel. Era como ver a un profesor universitario impartir una clase sobre física nuclear, solo que el tema en cuestión podía determinar la supervivencia o la destrucción de naciones enteras. El Organismo Internacional de Energía Atómica publicó informes detallados que mencionaban específicamente la importancia de figuras como Fakhrizadeh en el desarrollo de estas capacidades, convirtiendo al científico en una especie de celebridad involuntaria dentro de la comunidad de inteligencia internacional. Cada informe del OIEA fue analizado palabra por analistas en Jerusalén, en busca de pistas sobre el verdadero estado del programa nuclear iraní. Para el Mossad, Mohsen Fakhrizadeh se había convertido en mucho más que un objetivo estratégico. Era el símbolo personificado de una amenaza que mantenía a Israel en alerta constante. La inteligencia israelí lo apodó Objetivo Nemr O1, no por casualidad, sino porque representaba la confluencia perfecta de conocimiento científico avanzado y capacidades de despliegue militar que podrían transformar a Irán en una potencia nuclear regional.
Era como si fuera la llave maestra capaz de abrir la puerta a una nueva era de proliferación nuclear en Oriente Medio, donde otros países de la región se verían obligados a desarrollar sus propias armas atómicas como respuesta. En las salas de operaciones secretas de Tel Aviv, mapas detallados de la región representaban escenarios apocalípticos donde una carrera armamentística nuclear desenfrenada podría convertir la cuna de la civilización en un polvorín a punto de estallar. Y en el centro de este huracán geopolítico se encontraba un hombre que, sin saberlo, ya se había convertido en el protagonista de una de las operaciones más audaces de la historia moderna del espionaje internacional: la anatomía de una emboscada perfecta. La planificación de esta operación comenzó mucho antes de 2020. De hecho, los analistas del Mossad llevaban años estudiando la rutina de Fakhrizadeh, como entomólogos que observan pacientemente el comportamiento de una especie rara. Todos los viernes, religiosamente, el científico nuclear recorría el mismo camino desde Teherán hasta su casa de campo en Absard, siguiendo una ruta que se había vuelto tan predecible como el amanecer. Era como si, sin querer, hubiera creado el calendario perfecto para su propia eliminación, estableciendo un patrón de comportamiento que los operadores israelíes estudiaban con la precisión de un relojero suizo. Lo que hacía esta rutina aún más atractiva para los planificadores de la operación era una peculiaridad de la carretera: un reductor de velocidad estratégicamente situado que obligaba a cualquier convoy a reducir drásticamente la velocidad, creando una ventana de oportunidad de unos preciosos segundos. Estos pocos segundos marcarían la diferencia entre el éxito y el fracaso en una de las operaciones más sofisticadas jamás llevadas a cabo por la inteligencia israelí. La logística detrás del contrabando del sistema de asesinatos remotos a Irán representa una obra maestra de ingeniería de operaciones encubiertas que desafiaría cualquier guión de Hollywood. Hablamos de equipo con un peso estimado de hasta 1 tonelada, incluyendo la ametralladora, los sistemas computarizados de puntería, las cámaras de alta resolución, los dispositivos de comunicación por satélite y toda la infraestructura necesaria para operar remotamente con precisión quirúrgica. Imagine el desafío logístico de desmontar este arsenal tecnológico en docenas de componentes aparentemente inofensivos, contrabandearlos a través de las fronteras iraníes utilizando rutas comerciales legítimas y luego reensamblarlos en secreto en el lugar de la operación sin despertar sospechas. Era como armar un rompecabezas letal, donde cada pieza debía eludir el radar de la inteligencia iraní, que se encontraba en alerta máxima debido al aumento de las tensiones con Israel. El nivel de coordinación requerido para esta hazaña logística requería una red de agentes, contactos y colaboradores repartidos por varios países. El sistema fue diseñado con un mecanismo de autodestrucción tan sofisticado que parecía sacado de una película futurista de espías, pero con una funcionalidad muy real y necesaria. Tras el ataque, toda evidencia física de la operación debía simplemente desaparecer, evaporándose como un espejismo en el desierto, sin dejar rastro alguno que pudiera comprometer la operación o revelar detalles sobre las capacidades tecnológicas israelíes. Era como si los ingenieros del Mossad hubieran creado un fantasma tecnológico capaz de materializarse solo el tiempo suficiente para cumplir su misión letal y luego disolverse, llevándose consigo todos los secretos de su construcción y funcionamiento. Esta función de autodestrucción no era solo una precaución, sino una necesidad absoluta, en una era donde el análisis forense del equipo capturado puede revelar información valiosa sobre métodos operativos, proveedores, rutas de suministro e incluso la identidad de los operadores involucrados. Y mientras los componentes finales se instalaban en secreto en la posición estratégica de Absard, al otro lado del mundo, operadores especializados se preparaban para ejecutar un tipo de asesinato que redefiniría para siempre
Las reglas de la guerra, en la sombra internacional. El momento en que la ciencia ficción se convirtió en realidad, a medida que el convoy de Mohsen Fakhrizadeh aminoraba la marcha en el famoso Badén de Absard esa mañana de viernes, una secuencia de acontecimientos comenzó a desarrollarse con la precisión de un relojero suizo operando a cámara lenta. La ametralladora teledirigida, estratégicamente oculta junto a la carretera, activó sus sensores y sistemas computarizados de puntería, iniciando un proceso que duraría solo unos segundos, pero que había sido planeado durante meses por los mejores expertos mundiales en operaciones encubiertas. Lo que hizo a este sistema verdaderamente revolucionario fue su capacidad para compensar automáticamente factores como el retraso de la señal de comunicación satelital, la vibración causada por los disparos y el retroceso natural del arma. Problemas técnicos que convertirían cualquier intento de disparo a distancia en una misión casi imposible. Era como si los ingenieros israelíes hubieran logrado superar las limitaciones físicas de la distancia y el tiempo, creando una extensión letal de su voluntad capaz de operar con precisión quirúrgica a miles de kilómetros de distancia. La inteligencia artificial integrada del sistema funcionaba como un francotirador invisible, capaz de procesar cientos de variables en fracciones de segundo. El momento del tiroteo representa uno de los ejemplos más impresionantes de precisión tecnológica jamás aplicados a una operación de eliminación selectiva en la historia moderna. La ametralladora apuntó específicamente a Mohsen Fakhrizadeh, quien ocupaba el asiento del copiloto del vehículo blindado, ignorando por completo a su esposa, sentada a su lado, y a los agentes de seguridad de la Guardia Revolucionaria que formaban la escolta. Era como ver a un cirujano robótico realizar una operación a distancia, donde cada movimiento debe calcularse con precisión milimétrica para apuntar únicamente al tejido enfermo, sin dañar los órganos sanos circundantes. Esta selectividad no era solo una demostración de superioridad tecnológica, sino un mensaje claro de que los operadores tenían control total sobre quién vivía y quién moría en ese momento. El sistema era capaz de distinguir entre múltiples objetivos en movimiento dentro de un vehículo blindado, procesando información visual en tiempo real y tomando decisiones letales con una serenidad que ningún operador humano podría mantener bajo tal presión. La conmoción inmediata de los supervivientes no solo se debió a la muerte del científico, sino también a la absoluta incomprensión de cómo había sucedido. Mientras los disparos finales resonaban en la silenciosa carretera de Absard, el sistema inició automáticamente su secuencia de autodestrucción, borrando toda evidencia física de su existencia en una exhibición final de sofisticada ingeniería militar. Fue como ver a un mago realizar el truco más elaborado de la historia, donde el conejo no solo desaparece del sombrero, sino que éste se desintegra en el aire, sin dejar rastro de cómo se realizó la magia. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar solo encontraron los restos de un ataque aparentemente imposible. Un hombre asesinado con precisión quirúrgica, una familia y un guardaespaldas ilesos, y ningún rastro del equipo utilizado para la operación. La Guardia Revolucionaria iraní, acostumbrada a lidiar con ataques convencionales y operaciones de sabotaje tradicionales, se encontró ante un escenario que desafiaba todo protocolo de investigación conocido. Y mientras los investigadores iraníes rastreaban la escena del crimen en busca de pistas que simplemente ya no existían, al otro lado del mundo, operadores especializados registraron el éxito de una operación que acababa de redefinir por completo el concepto de la guerra asimétrica moderna. La guerra de las narrativas y los secretos tecnológicos. La cobertura mediática occidental del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh se dividió rápidamente entre informes sensacionalistas y análisis técnicos más cautelosos, creando un auténtico campo de batalla de narrativas que reflejaba la complejidad geopolítica de la operación. Medios de renombre como
The New York Times y The Guardian publicaron artículos detallados que describían un sistema controlado por humanos con la asistencia de inteligencia artificial, donde operadores israelíes controlaban remotamente el arma letal mediante enlaces de comunicación satelital cifrados. Era como intentar reconstruir una película de espías basándose únicamente en tráilers y las especulaciones de críticos que nunca habían visto el largometraje completo. Cada periodista añadía su propia interpretación a los fragmentos de información disponibles. Los informes más fiables sugerían que la IA servía principalmente para compensar los retrasos en la comunicación y mejorar la precisión de disparo, funcionando como un sofisticado sistema de asistencia de fuego, similar a los sistemas de estabilización utilizados en los tanques modernos. La diferencia crucial residía en que, en este caso, el tanque estaba al otro lado del mundo, operado por personas que jamás habían pisado suelo iraní. El término arma autónoma comenzó a aparecer en titulares internacionales con una frecuencia que preocupó a los expertos en tecnología militar, quienes sabían que era técnicamente incorrecto y potencialmente peligroso. En realidad, el sistema empleado contra Fakhrizadeh se acercaba mucho más a un dron avanzado que a una máquina verdaderamente autónoma capaz de tomar decisiones letales de forma independiente, como los robots asesinos que pueblan las películas de ciencia ficción de Hollywood. Era como confundir un coche con piloto automático avanzado con un vehículo totalmente autónomo. Ambos utilizan inteligencia artificial, pero el nivel de independencia en la toma de decisiones es radicalmente diferente. Los especialistas en ética militar argumentaban que esta distinción no era meramente semántica, sino fundamental para comprender las implicaciones legales y morales de la operación. La IA funcionaba más como un copiloto ultra sofisticado, procesando datos sensoriales y ejecutando órdenes humanas con precisión sobrehumana, pero siempre bajo la supervisión y el control directos de operadores especializados que tomaban las decisiones finales sobre la vida o la muerte. La cuestión del peso del sistema y la logística de ensamblaje siguió siendo uno de los aspectos más intrigantes y menos confirmados de toda la operación, generando especulaciones que abarcaban desde estimaciones conservadoras hasta escenarios dignos de una película de acción. La cifra de 1 tonelada, citada repetidamente por fuentes de inteligencia, parecía plausible considerando que los sistemas de armas automatizadas militares convencionales superan fácilmente ese peso al considerar baterías de larga duración, sistemas de comunicación por satélite, cámaras de alta resolución, computadoras de control de tiro y mecanismos de estabilización. Era como intentar calcular el peso total de un estudio de televisión móvil capaz de transmitir en directo a otro continente, salvo que, en este caso, la transmisión consistía en balas de precisión disparadas con la ayuda de inteligencia artificial. Sin embargo, ninguna fuente oficial confirmó jamás estos detalles técnicos, dejando a periodistas y analistas militares sumidos en un mar de especulaciones fundamentadas y filtraciones estratégicas. El Mossad, fiel a su tradición de no comentar nunca operaciones específicas, mantuvo un estricto silencio sobre los aspectos técnicos de la operación, alimentando aún más las teorías y los debates sobre las verdaderas capacidades tecnológicas empleadas aquella fatídica mañana en Absard. El terremoto diplomático que sacudió el Medio Oriente. La reacción del gobierno iraní al asesinato de Mohsen Fakhrizadeh fue tan rápida como previsible, pero con una intensidad que resonó en los pasillos diplomáticos de Oriente Medio como un trueno que anuncia una tormenta inminente. Menos de 24 horas después del ataque, las autoridades de Teherán ya señalaban directamente a Israel como responsable de la operación, rompiendo décadas de protocolo diplomático donde acusaciones de esta magnitud siempre se formulaban con un lenguaje más cauteloso e indirecto. Fue como ver a un veterano jugador de póker
abandonar por completo su cara de póker y poner todas sus cartas sobre la mesa a la vez, revelando no solo su estrategia, sino también la desesperación que se escondía tras ella. El ministro de Asuntos Exteriores iraní convocó a embajadores de varios países a sesiones de emergencia, transformando las embajadas en auténticos centros de operaciones diplomáticas donde cada palabra elegida podía determinar si la región se encaminaría hacia una escalada militar o mantendría un equilibrio precario. El lenguaje oficial iraní abandonó cualquier pretensión de sutileza, refiriéndose abiertamente al terrorismo de Estado y prometiendo respuestas que harían pagar caro a Israel esta violación de la soberanía nacional. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, y el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, transformaron rápidamente el asesinato de Fakhrizadeh en una cuestión de honor nacional y religioso que trascendía cualquier consideración estratégica convencional. Sus declaraciones públicas cargaban con el peso de décadas de resistencia contra lo que llamaban imperialismo sionista, prometiendo venganza con una vehemencia que llevó a los analistas internacionales a reevaluar por completo los escenarios de una escalada militar en la región. Era como escuchar a comandantes militares declarando la guerra con el lenguaje de los profetas bíblicos. Cada palabra elegida resonaba tanto en cuarteles como en mezquitas, movilizando simultáneamente sentimientos patrióticos y religiosos en una explosiva mezcla de motivaciones. El discurso de Jamenei fue particularmente significativo porque rompió con su habitual reserva diplomática, prometiendo que los responsables y quienes perpetraron este acto no escaparán a una justa venganza. Este lenguaje directo representó una escalada retórica sin precedentes, indicando a los observadores internacionales que Irán consideraba el asesinato una línea roja que la inteligencia israelí había cruzado definitivamente. En el otro extremo de la ecuación geopolítica, Israel mantuvo su tradicional silencio oficial sobre las operaciones de inteligencia, una política que había beneficiado a sus intereses nacionales durante décadas de guerra en la sombra en Oriente Medio. Los portavoces del gobierno repetían mantras diplomáticos ensayados de no comentar sobre la especulación de los medios, pero observadores experimentados detectaron sutiles indicios de satisfacción en los círculos de seguridad israelíes. Era como ver a un director de orquesta dirigiendo una orquesta sin admitir públicamente que conocía la música que se tocaba. Cada gesto, cada silencio calculado, cada sin comentarios, tenía más significado que innumerables declaraciones oficiales. Analistas militares israelíes, en declaraciones anónimas a periódicos locales, comenzaron a debatir abiertamente las implicaciones estratégicas de hipotéticas operaciones de eliminación selectiva, utilizando un lenguaje técnico que dejaba poco margen de duda sobre quién había llevado a cabo la operación. Benjamin Netanyahu, conocido por no desaprovechar la oportunidad de capitalizar políticamente los éxitos en seguridad, mantuvo un silencio casi ensordecedor que, paradójicamente, elogiaba más que cualquier discurso triunfal que hubiera podido pronunciar. Cuando la muerte de un hombre acelera el átomo de una nación, las evaluaciones de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre el impacto real del asesinato de Fakhrizadeh revelaron una paradoja estratégica que dejó a los analistas de Washington divididos entre celebrar un éxito táctico y lamentar sus consecuencias estratégicas a largo plazo. Informes clasificados de la CIA y el Pentágono, posteriormente filtrados a la prensa, indicaban que, lejos de frenar el programa nuclear iraní, la eliminación del científico había actuado como catalizador que aceleró drásticamente los esfuerzos de enriquecimiento de uranio del país después de 2020. Fue como intentar apagar un incendio con gasolina. La acción inmediata parecía lógica y eficaz, pero el resultado final fue una conflagración aún mayor y más peligrosa que la original.
Los iraníes respondieron a la muerte de su principal científico nuclear no con retirada ni resignación, sino con una determinación renovada que los llevó a superar todos los límites de enriquecimiento establecidos por el Acuerdo Nuclear de 2015. Los expertos estadounidenses en no proliferación comenzaron a cuestionar públicamente si las operaciones de eliminación selectiva realmente servían a los intereses de seguridad nacional a largo plazo o si simplemente creaban mártires que inspiraban a sus sucesores a trabajar con mayor dedicación. El impacto simbólico de la pérdida del científico más importante del programa nuclear iraní resonó mucho más allá de los laboratorios de investigación de Teherán, transformando a Mohsen Fakhrizadeh en una figura casi mítica de la resistencia nacional contra lo que los iraníes percibían como terrorismo de Estado israelí. Fue como si la muerte del físico hubiera transformado un programa científico en una cruzada patriótica, donde cada centrífuga en funcionamiento y cada gramo de uranio enriquecido representaban no solo progreso técnico, sino también venganza por la muerte de un héroe nacional. Las universidades iraníes comenzaron a nombrar laboratorios y programas de investigación en honor al científico asesinado, creando un legado que inspiraría a las futuras generaciones de físicos nucleares iraníes a continuar la labor que él había iniciado. La Guardia Revolucionaria iraní estableció fondos especiales para apoyar a las familias de los científicos involucrados en el programa nuclear, lo que indicaba que el país estaba dispuesto a proteger y recompensar a quienes asumían los riesgos de trabajar en proyectos considerados sensibles por los servicios de inteligencia occidentales. El martirio de Fakhrizadeh se había convertido en una herramienta de reclutamiento más poderosa que cualquier campaña de propaganda gubernamental. El efecto psicológico más perturbador del asesinato no fue solo la muerte del científico, sino la demostración inequívoca de que ni siquiera las figuras más protegidas del establishment iraní estaban a salvo de la prolongada influencia de la inteligencia israelí. Era como si el Mossad hubiera logrado proyectar una sombra de vulnerabilidad sobre todo el programa nuclear iraní, haciendo que cada investigador, cada técnico, cada oficial involucrado en el proyecto se preguntara si también ellos estaban en la mira de un arma remota controlada por inteligencia artificial. Esta sensación de absoluta vulnerabilidad creó un clima de paranoia que inicialmente interrumpió las actividades de investigación, con científicos solicitando transferencias a proyectos menos sensibles y autoridades implementando protocolos de seguridad cada vez más restrictivos que obstaculizaban el trabajo científico. Sin embargo, con el paso de los meses, esta misma vulnerabilidad se transformó en una fuente de determinación colectiva. La comprensión de que estaban librando una batalla existencial contra fuerzas que los consideraban prescindibles motivó a la comunidad científica iraní a redoblar sus esfuerzos con una urgencia que no existía antes del asesinato. Paradójicamente, la operación más sofisticada en la historia del Mossad había logrado simultáneamente demostrar su superioridad tecnológica y fortalecer la determinación de sus enemigos de desarrollar las capacidades que tanto temían. El guión perfecto que escribió la realidad, la operación contra Mohsen Fakhrizadeh, poseía todos los elementos de un thriller cinematográfico de primera categoría, pero con la diferencia crucial de que cada detalle dramático había sido meticulosamente planificado para maximizar tanto el impacto psicológico como la eficiencia operativa. La elección de la estrecha carretera de Absard no fue casual. Era un entorno que combinaba el aislamiento suficiente para evitar testigos innecesarios con la accesibilidad logística necesaria para permitir la instalación y el funcionamiento del sistema remoto sin levantar sospechas. Era como si los escritores de thrillers hubieran elegido el lugar perfecto para una emboscada, considerando factores como la visibilidad, las rutas de escape, la cobertura de las comunicaciones por satélite e incluso la psicología del objetivo, que se sentiría seguro en una rutina tan familiar como su propia respiración.
El reductor de velocidad estratégico actuó como un mecanismo de sincronización perfecto, obligando a cualquier vehículo a reducir la velocidad justo en el punto donde se maximizaría la precisión del disparo. El Mossad había transformado una peculiaridad de la ingeniería vial iraní en una trampa letal que explotaba simultáneamente las limitaciones físicas de los vehículos blindados y los hábitos de comportamiento de su objetivo. La moderna cadena de muerte demostrada en esta operación representa una evolución revolucionaria en el arte de la guerra asimétrica, combinando tecnologías que ya eran impresionantes por separado, pero que en conjunto crearon una capacidad operativa que redefinió por completo los parámetros de lo que era posible en las operaciones de eliminación selectiva. Fue como ver décadas de desarrollo tecnológico militar converger en una sola operación. Vigilancia sostenida mediante satélites de alta resolución y agentes humanos, un arma remota operada mediante comunicaciones satelitales encriptadas, inteligencia artificial, capaz de procesar datos sensoriales en tiempo real y tomar decisiones de disparo con precisión sobrehumana, y finalmente, un sistema de autodestrucción que borró toda evidencia física de la operación. Cada componente de esta cadena letal representaba la vanguardia en su respectivo campo tecnológico, pero la verdadera genialidad residía en la integración perfecta de todas estas capacidades en una única plataforma operativa. Era como ver a un director de orquesta dirigiendo una orquesta sinfónica donde cada instrumento representa tecnología militar avanzada, y la música resultante es una operación de precisión quirúrgica realizada a miles de kilómetros de distancia. El impacto de esta operación en las estrategias de los servicios de inteligencia de todo el mundo fue tan profundo como inmediato, obligando a las agencias de inteligencia de múltiples países a replantear por completo sus doctrinas de operaciones especiales y la protección de objetivos de alto valor. Fue como si alguien hubiera reescrito las reglas fundamentales de un juego que se había jugado de la misma manera durante décadas, obligando a todos los demás participantes a adaptar sus estrategias o arriesgarse a quedar obsoletos de la noche a la mañana. Los servicios de protección personal comenzaron a desarrollar protocolos específicos para detectar y neutralizar amenazas remotas controladas por IA, una categoría de riesgo que simplemente no existía en los manuales de seguridad antes de noviembre de 2020. Las agencias de inteligencia adversarias iniciaron programas acelerados para desarrollar capacidades similares, reconociendo que la ventana de superioridad tecnológica de Israel podría ser temporal si otras naciones invertían suficientes recursos en investigación y desarrollo. El asesinato de Fakhrizadeh se convirtió en un punto de inflexión que separó la era antes y después de las armas remotas asistidas por IA, marcando el comienzo de una nueva fase de guerra en la sombra, donde la presencia física de operadores en el teatro de operaciones se había vuelto opcional. El laberinto moral de una época sin precedentes. El asesinato de Mohsen Fakhrizadeh abrió una caja de Pandora legal que colocó a los expertos en derecho internacional en una posición extremadamente incómoda, obligándolos a navegar por aguas jurídicas completamente desconocidas donde simplemente no existían precedentes históricos. La operación desafió las categorías jurídicas establecidas porque no encajaba perfectamente en ninguna definición tradicional de conflicto armado, acto terrorista u operación policial. Era como intentar enjuiciar un delito cometido con métodos que la ley aún no había aprendido a reconocer. Técnicamente, se trató del asesinato de un funcionario estatal dentro del territorio soberano de una nación, perpetrado por agentes de otro país sin el debido proceso ni una declaración formal de hostilidades. Fue una clara violación de la soberanía nacional iraní y de los principios fundamentales del derecho internacional, pero llevada a cabo con una sofisticación tecnológica que hizo prácticamente imposible la aplicación de las sanciones tradicionales. Los tribunales internacionales se encontraron ante el dilema de cómo enjuiciar un delito
cuyos autores físicos eran algoritmos de inteligencia artificial operados por personas ubicadas en otro continente, lo que planteó cuestiones de jurisdicción y responsabilidad que el sistema jurídico global simplemente no estaba preparado para abordar. La pregunta central que desvelaba a los juristas internacionales era aparentemente simple, pero filosóficamente devastadora. ¿Quién debería ser considerado penalmente responsable cuando una operación letal se ejecuta remotamente mediante sistemas automatizados? Era como intentar identificar al asesino de un crimen donde el arma homicida era una entidad artificial, capaz de tomar decisiones independientes, operada por controladores que nunca estuvieron físicamente presentes en la escena del crimen. Los operadores que dirigieron el sistema remotamente podrían argumentar que simplemente activaron el equipo sin disparar físicamente los tiros que mataron al científico iraní. Los comandantes que ordenaron la operación podrían alegar que no ejecutaron directamente ningún acto letal, sino que simplemente autorizaron el uso de las capacidades defensivas nacionales. El gobierno israelí podría mantener su política tradicional de no hacer comentarios sobre las operaciones de inteligencia, creando una capa adicional de negación plausible que haría extremadamente complejo cualquier proceso legal internacional. Esta dispersión de responsabilidad entre capas tecnológicas y burocráticas creó un vacío de rendición de cuentas que los expertos en derechos humanos consideraron extremadamente peligroso para el futuro del orden jurídico internacional. El precedente más inquietante que sentó esta operación no solo fue el aspecto tecnológico, sino también la demostración de que las operaciones de eliminación selectiva se habían vuelto significativamente más económicas en términos de coste político y diplomático para los países que las llevaban a cabo. Era como si alguien hubiera descubierto una forma de cometer asesinatos políticos internacionales con el mismo riesgo de represalias que un ciberataque, presente, pero difuso y negable. Tradicionalmente, operaciones como esta requerían agentes encubiertos, rutas de exfiltración, riesgos de captura y la consiguiente exposición diplomática, lo que convertía cada operación en una inversión estratégica cuidadosamente calculada. Con sistemas remotos controlados por IA, estos costes operativos y políticos se redujeron drásticamente, creando peligrosos incentivos para que más naciones invirtieran en capacidades similares y las desplegaran con mayor frecuencia. Los analistas de política exterior comenzaron a especular sobre un futuro en el que los asesinatos políticos remotos se volverían tan comunes como los ciberataques, creando un entorno internacional donde líderes, científicos y figuras públicas vivirían bajo la constante amenaza de la eliminación automatizada. La tecnología había democratizado el terrorismo de Estado, haciéndolo accesible a cualquier nación con recursos suficientes para desarrollar o adquirir sistemas de armas remotas asistidos por inteligencia artificial. El enigma que redefinió el futuro de la guerra. Volviendo a la pregunta que inició nuestro viaje, por ese silencioso camino en Absard, la respuesta hacia el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh fue una operación impecable o un catalizador para acelerar precisamente aquello que pretendía prevenir, revela la paradójica complejidad de la estrategia militar moderna. Fue como ver a un ajedrecista ejecutar la jugada más brillante de su carrera, solo para descubrir que, sin darse cuenta, había allanado el camino para el jaque mate de su oponente 3 jugadas después. La demostración de la superioridad tecnológica israelí fue incuestionable. Nunca antes en la historia se había ejecutado una operación de eliminación selectiva con tanta precisión y sofisticación, lo que demostraba que las capacidades del Mossad habían alcanzado niveles casi ficticios de eficiencia operativa. Sin embargo, los informes de inteligencia estadounidenses posteriores al ataque confirmaron que el programa nuclear iraní no solo sobrevivió a la pérdida de su principal científico,
sino que aceleró drásticamente sus esfuerzos de enriquecimiento, convirtiendo el asesinato en una victoria táctica que resultó ser una derrota estratégica. Irán había respondido al golpe más sofisticado de la guerra en la sombra con el arma más antigua de la resistencia nacional. Una determinación inquebrantable, impulsada por la sed de venganza. La reflexión más inquietante sobre este episodio no solo reside en lo ocurrido aquella mañana de noviembre, sino en el precedente que sentó para el futuro de las relaciones internacionales en una era donde la inteligencia artificial y la guerra se han vuelto indistinguibles. Fue como si la humanidad hubiera cruzado una línea invisible que separaba la ciencia ficción de la realidad geopolítica, dando paso a una era donde la muerte puede ser dispensada por máquinas pensantes, controladas por operadores que nunca necesitan mirar a sus víctimas a los ojos. La frontera entre ciencia, espionaje y terrorismo de Estado se había vuelto tan tenue que un físico nuclear que trabajaba en laboratorios gubernamentales oficiales podía ser eliminado mediante algoritmos que procesaban su eliminación como una ecuación matemática por resolver. Esta deshumanización de la violencia política representa una transformación fundamental en la naturaleza del conflicto internacional, donde la responsabilidad moral se diluye a través de capas tecnológicas y burocráticas hasta volverse prácticamente imperceptible. Asistimos al nacimiento de una era donde la guerra se ha vuelto simultáneamente más precisa e impersonal, más sofisticada y más brutal. Quizás la lección más inquietante de este episodio es que, en una era de guerras invisibles libradas mediante satélites e inteligencia artificial, las victorias tácticas más impresionantes pueden convertirse en las derrotas estratégicas más costosas, creando espirales de violencia que se perpetúan a lo largo de generaciones. Era como observar un futuro donde cada avance en la tecnología militar crea nuevos dilemas éticos y estratégicos que la humanidad aún no ha aprendido a resolver, donde la capacidad de matar con precisión quirúrgica no se traduce necesariamente en la capacidad de lograr una paz duradera. El asesinato de Mohsen Fakhrizadeh demostró que vivimos en una era donde un solo científico puede ser eliminado por una máquina controlada al otro lado del mundo, pero donde esa misma eliminación puede inspirar a otros 1000 científicos a continuar el mismo trabajo que se pretendía interrumpir. La tecnología ha convertido lo imposible en rutina, pero no ha simplificado lo complejo. Y quizás esta sea la contradicción más peligrosa de nuestra era. Podemos alcanzar cualquier objetivo del planeta, pero aún no sabemos si deberíamos hacerlo. Y en esta tensión entre capacidad y sabiduría, entre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer, reside el verdadero legado de una operación que cambió para siempre las reglas del juego geopolítico global. Tras profundizar en esta operación que redefinió la guerra moderna, queda una pregunta. ¿De verdad cree que aún vive en un mundo donde su seguridad depende únicamente de muros, guardias y sistemas de alarma convencionales? La tecnología que eliminó a Mohsen Fakhrizadeh no es exclusiva de Israel. Representa una revolución que se extiende rápidamente a otros países, y la única defensa real contra esta nueva realidad es una comprensión profunda de cómo funcionan estas operaciones. Mientras la mayoría de la gente sigue consumiendo noticias superficiales sobre ataques misteriosos y armas futuristas, ahora usted posee una comprensión que pocos tienen de las verdaderas capacidades que configuran el futuro de la seguridad global. Pero el conocimiento sin acción es como tener un mapa del tesoro y no salir nunca de casa para buscarlo. Así que dígame, ¿utilizará esta información para repensar su propia seguridad personal y profesional? ¿O seguirá viviendo como si aún estuviéramos en la era en que el espionaje solo significaba agentes con sombreros de copa y coches equipados con dispositivos? La incómoda verdad es que todos vivimos en un laboratorio global, donde se prueban a diario nuevas formas de violencia política,
Y quienes no comprenden estas transformaciones están condenados a ser sorprendidos por ellas de la peor manera posible. Tienes dos opciones. Puedes seguir creyendo que estas tecnologías son problemas lejanos que solo afectan a políticos y científicos de países lejanos. O puedes reconocer que vivimos en una época en la que cualquiera lo suficientemente importante como para molestar a alguien con recursos puede convertirse en blanco de una eliminación remota. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Alguien que comprende profundamente los mecanismos de poder que rigen el mundo moderno? ¿O alguien que descubre estas realidades solo cuando es demasiado tarde para protegerse? Si este tipo de análisis profundo sobre el funcionamiento del poder global resuena contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar este viaje de descubrimiento hacia los secretos que dan forma a nuestro mundo, porque te garantizamos que la próxima operación revolucionaria que redefinirá las reglas del juego ya se está planeando en algún lugar del mundo, y querrás estar preparado para entenderla antes de que cambie todo nuevamente.